lo que estoy suministrando, lo que me están vendiendo, es una droga en primarias. Están consumiendo estos, tienen un sabor delicioso, tiene metales, tiene prácticamente los mismos componentes que teníamos con el tabaco. No hay una dosis mínima segura. La otra vez vi que daban de regalo de primera comunión vapeadores. ¿A quién se le ocurre? D'Europe presenta. Bienvenidos a un episodio más de Connecting Dogs. Estamos con la doctora Ireri Tirion. Doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti por venir. Vamos a hablar de un tema impresionante. Es un tema que todo el mundo, por lo menos desde los 13 años, empieza a hablar. Tabaquismo y vapeo. Es un tema que he oído cosas de verdad que me sacan de mi centro. He oído incluso que el vapeador es bueno, es mucho mejor que el tabaquismo. Entonces, pues bueno, aquí les digo a todos, vamos a quitar mitos, a entender qué es los problemas que nos da el tabaquismo, el vapeo, etcétera. Vamos a preguntarle todo, les prometo, vamos a desglosar absolutamente todo con la doctora Ireri Tirion, que ella, además, para que vean con quién estamos, ella es la jefa del servicio de fisiología respiratoria del INER. Es correcto, sí. Muchísimas gracias por venir aquí. Es un honor tenerte, es un honor realmente platicar con gente que sabe tanto del tema y no estamos aquí con pues alguien que esté inventando de no, es que el vapeador, aquí nadie nos paga, aquí realmente estamos diciendo las cosas como son. Es la salud lo que nos mueve, no otra cosa. Doctora, pues vamos a empezar con el tema. ¿Qué te parece empezar primero con la parte de tabaquismo? Perfecto. Creo que nos va a servir mucho cuando hablemos tanto del tabaco como de la parte del vapeo, entender que en realidad lo que al final estamos inhalando es la parte de la nicotina. Entonces, si nosotros entendemos como la parte de que lo que estoy suministrando, lo que me están vendiendo, lo que estoy encontrando en cualquiera de las tiendas de la esquina, inclusive los vendedores estos que están en cada una de las esquinas, si yo entiendo que en realidad lo que me estoy administrando, lo que estoy inhalando es nicotina, que es una droga, y eso tenemos que dejarlo bien, bien claro, que genera una dependencia muy fuerte y que conforme yo la voy a estar utilizando, voy a estar requiriendo más y más y más. Entonces, muchos de los problemas que tenemos hoy en día los podríamos dividir como en dos grandes, ¿no? De cualquiera de estos tipos de dispositivos, llámese el cigarro convencional, el vapeador, las bolsas de nicotina, ¿no? Los parches de nicotina, los chicles. Sí, la parte como tal es que em, lo que me estoy suministrando es una droga, ¿no? En este caso, Una droga legal, nicotina. ¿no? Sí, exactamente. Y eso va a generar en mi cerebro ciertos cambios a nivel de los neurotransmisores y que va a estar favoreciendo que yo requiera más y más y más y que me mantenga en un consumo. Que eso es a lo que se le apuesta a la industria tabacalera o a las industrias que están, vendiendo y produciendo toda la parte de los vapeadores. ¿Por qué? Porque van a tener una población que va a estar ahí detenida en el consumo durante mucho tiempo, porque es una droga que cuando se genera como tal esta situación de la adicción, pues se mantiene al consumidor ahí por mucho tiempo. Entonces, digamos que ese sería como uno de los puntos fundamentales El punto principal, ¿no? La Exactamente. adicción a la nicotina. Exacto. Y la otra es la parte de la serie de productos que además se generan a la hora de que yo lo inhalo. Es decir, viene la nicotina, si hablamos primero del tabaco convencional, lo enciendo, empieza a ver por la temperatura una serie de sustancias por la combustión que a la hora de inhalarla, pues voy a tener diferentes metales, diferentes sustancias, por ejemplo, como formaldehídos, aldehídos, algunos policíclicos, es decir, una infinidad de sustancias químicas que se han relacionado y que se han visto que tienen implicaciones con enfermedades como cáncer, no solamente cáncer pulmonar, cáncer en diferentes sistemas, por supuesto la generación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
o, por ejemplo, en el caso de los pacientes asmáticos, exacerbaciones, en fin, o sea, nos va a llevar paso a pasito. exacto. La doctora Ireri es también neumóloga, ¿no? Es neumóloga con alta especialidad en fisiología respiratoria. Y justamente, doctora, quisiera empezar por la parte del tabaquismo. Ya sabiendo esto que nos mencionas de la parte de la nicotina y que la combustión nos hace inhalar formaldehídos, etcétera, sustancias, el tabaquismo, hubo un momento en los 70s, en los 60s, que incluso los doctores decían que era bueno, ¿no? Decían, bueno, y nos dimos cuenta que no era bueno y ahora es, pues, terrible, ¿no? ¿Cómo pudiéramos platicar nos puedes platicar un poquito de esta historia terrible, pero es una historia que me parece que cada vez nos estamos aprendiendo más y más? Claro. Bueno, la historia del tabaquismo es muy interesante. A ver. Podríamos hablarlo, por ejemplo, del último siglo, porque en realidad la parte del tabaco que se empezó a utilizar, que es originario de América, cuando llegaron los españoles, posteriormente los españoles llevaron la parte del tabaco hacia la parte de Europa y 1500, 1600, y después pues hubo un consumo, digamos, no tan importante porque era más para situaciones como de ceremonias, rituales, etcétera. Pero llega la Primera Guerra Mundial, llega toda la parte de la revolución industrial donde se empieza a fabricar pues a grandes cantidades y sobre todo en la parte de la Primera Guerra Mundial se provee a muchos de los soldados este tipo de pues de cigarros y entonces empieza a haber un consumo pero que se va de forma exponencial. Y al principio venía como esta situación relacionada con que el tabaco me disminuye la ansiedad, que es parte de los efectos que sí hace por la liberación de los neurotransmisores, y se utilizaba mucho en estos grupos, por ejemplo, de soldados, de mantener la tranquilidad, de disminuir el estrés, Es un efecto etcétera. muy cortoplacista eso de que quita la ansiedad, porque te acaba dando peor, ¿no? Sí. Si fumas. Cuando lo suspendemos es parte de del síndrome de abstinencia. Claro, Exactamente. Y acá lo que sucede es que empieza a haber un consumo importantísimo, hay además el mercado para poder estar produciendo todos estos, cigarros, y hay algo muy interesante porque, se veía o se describía en ese entonces por las personas que hacían, estos cigarros, que en los asmáticos ayudaba a mejorar la broncodilatación. Y entonces hay carteles que uno si se mete a internet, busca la historia del tabaquismo, hay carteles donde el médico está fumando y está diciéndole al paciente que fume si tiene asma. De hecho, hay algunos cigarros. Si apenas nos están viendo, no crean que la doctora está diciendo que sí, está diciendo la historia, no vaya a ser, Sí, por favor. Sí. No, eso era los carteles que existían, claro, menos 1930, 1940. Y después lo que sucede es que, pues empieza a haber información de que eso evidentemente era mentira. Entonces, que en realidad el paciente asmático lo exacerbaba más, ¿no? Y más o menos en 1940 empieza a haber muchos estudios ya como tal formales, donde empiezan a encontrar que hay muchos pacientes con el antecedente de tabaquismo que tienen cáncer, sobre todo cáncer pulmonar. Se empiezan a hacer la relación de que los que no fumaban son muy pocos los que desarrollan cáncer y los que fuman son una cantidad enorme de pacientes. Y entonces empiezan a hacer recomendaciones médicas y por lo tanto se empiezan a hacer ya regulaciones en diferentes países. Entonces empiezan las regulaciones sanitarias en cuestión del tabaco. a partir de 1950. 1950, Sí, pues, exactamente. Y en ese pico de consumo que tenemos de cigarro, que empiezan a haber estas regulaciones y decir, no, no fumes, el médico ya no debe de estar promocionando que uno esté fumando, hace daño a la salud. Los espacios libres de humo, por ejemplo, que han sido parte de las políticas de salud pública para evitar que otros se enfermen cuando no están fumando, ha hecho que vaya cayendo poco a poco esa cantidad de personas que fuman. Sin embargo, todavía no llegamos como a la meta, como deberíamos de tenerla. ¿Cuál es la meta, doctora? Bueno, hay metas que se establecen por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, más o menos en México estamos hablando de entre un 13 y un 16%
de personas que fuman en nuestra población. Entonces, lo ¿13 a 16% del Exacto. 100%? Sí, sí, son millones de personas las que fuman en nuestro país, exactamente. Y digo, ahorita que hablemos de vapeo, podemos ir platicando un poco de cómo ha ido modificándose de quiénes empiezan primero a vapear, quiénes empiezan primero a fumar, etcétera. Primero el tabaco. Hablemos del tabaco porque realmente es un tema que yo me acuerdo, yo empecé a fumar a los 13 años y fumaba muy ocasional. Y dejé, no, fumaba un cigarro, a la semana o algo así, pero sí fui cada vez más, ¿no? Cada vez y después no fumaban o en un mes completo, pero si salía ya después, ya que era más grande, obviamente, 25 años, solamente si salía de fiesta, fumaba. Y después ya no fumaba en 2 meses, pero si salía de fiesta, fumaba. Y después medicina, ¿no? Y en medicina, pues, estás estresada, entonces ahí fumas, y después me embaracé y nunca más volví a fumar. Pero el asunto es que sí va increciendo, ¿no? Por más que yo que sentí que nunca tuve realmente una adicción, a mí lo empecé y como lo dejé, nunca realmente me hizo, pero veo gente que sí, ¿no? Por ejemplo, mi esposo era de esos de las 7 de la mañana se despertaba y prendía un cigarro en la cama y lo último que hacía en la noche era su cigarro en la noche, ¿no? Y fumaba a lo largo del día. Entonces, vamos a empezar con esto, doctora. Em, ¿Cuál es la edad en la que en México, aproximadamente empiezan a fumar? Estamos hablando entre los 14 y 16 años de edad. Entonces, es más o menos la edad promedio en la que nuestra población está iniciando el tabaquismo. El tabaquismo, digamos, vamos a ponerle como tabaquismo convencional. ¿Ok? Pero hay algo muy interesante de lo que comentabas, porque el patrón de consumo del cigarro en México es muy parecido a lo que tú describes, que es como este patrón intermitente. Es este patrón en el que no es generalmente un fumador diario, la mayoría de los fumadores en México. Y entonces existe la falsa concepción de que como no fumo diario, No me va a hacer tanto mal. no me hace tanto mal. Entonces, sí acuerdo. es muy importante dejar claro que no hay una dosis mínima segura. Entonces, Óiganlo, no hay una dosis mínima segura, por eso lo mejor es dejar de fumar. Yo dejé de fumar hace 10 años y me siento muy orgullosa. Pero, qué interesante esto, porque sí, realmente la gente piensa que como solamente fumo cuando tomo, y tomo realmente una vez al mes, o no sé, algunos tomarán cada semana, lo que fuera, pues, es casi no tengo nada, ¿no? Qué interesante esto que dices. Entonces, la edad es entre 14 y 16 años, ¿y cuáles son las principales enfermedades que genera fumar? bueno, ahí nos vamos, digo, por supuesto que yo voy a hablar más de la parte respiratoria, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de las demás, pero de las principales, definitivamente las partes oncológicas, ¿sí? Sobre todo cáncer pulmonar, la parte de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está relacionada directamente con la parte del cigarro, y hay muchas que a veces como que no vemos y que de hecho son de las principales causas de muerte en México y en todo el mundo, que son las cardiovasculares. Todo lo que tiene que ver con infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, todo eso tiene un alto porcentaje de ser atribuible a la parte de tabaquismo. ¿Por qué, doc? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace el cigarro que genera esto? Lo que sucede con la parte del cigarro es que todo eso que nosotros estamos inhalando, todos estos productos de combustión, generan un proceso inflamatorio persistente y crónico en todo mi sistema respiratorio. Nosotros inhalamos, llega todas esas partículas, todas esas sustancias hacia la parte de mis bronquios, a la parte a nivel del alveolo, llega varias de esas hacia lo que sería mi circulación pulmonar y en la circulación pulmonar pues se va a ir hacia toda la parte de mis diferentes sistemas. Y eso empieza a generar un incremento en sustancias inflamatorias, proinflamatorias, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Está hablando del sistema inmunológico. Exactamente. Y eso entonces empieza a guiar que diferentes células inflamatorias se empiecen a expresar más de lo que deberían estarse expresando. Y al final,
en el caso, por ejemplo, de si se va hacia una vía oncológica, ¿no? Un incremento, por ejemplo, de células que tengan más atipias o tengan diferentes condiciones que hagan que esa célula pues empiece a tener un crecimiento descontrolado. O en el caso, por ejemplo, de POC, que empecemos con incremento de células inflamatorias, pero que hagan destrucción de todo lo que es mi membrana alveolocapilar, o que mi bronquio en la parte del músculo liso esté hipertrófico y esté secretando moco de forma continua. Eso sería un síntoma, ¿no, doctora? Sí. Ese sería un síntoma de si una tos que no se quita o una tos que genera mucho moco y que no se quita. ¿Cuál sería el síntoma que hay que poner el dedo en el renglón para que los pacientes que nos están viendo sepan eh, los principales síntomas? Cuando hablamos de cuestiones respiratorias, definitivamente tos. La tos crónica, en realidad, podríamos decirle al paciente que es esa tos que en el último año, al menos del último año, tengo 3 meses que estoy tosiendo, ¿no? De forma continua. Y generalmente es una tos que viene con flemas, es una tos que le llamamos productiva. Entonces, eh, es muy típico en el paciente fumador que me levanto, empiezo con secreción, la libero y al ratito ando con un poquito de tos, ando por allá. Y a veces la normalizamos en la persona que fuma. Y en realidad, de hecho, cuando dejan de fumar, al poco tiempo que dejan de fumar, entonces empiezan a notar que esa tos en realidad no era normal, ¿no? Porque se quita. Claro, claro. Entonces, tú como en la parte de tu subespecialidad, ¿no? En la parte de fisiología respiratoria en el INER, ¿qué específicamente con respecto a estos pacientes que son fumadores crónicos, hay algo que les ayude, obviamente dejar de fumar, pero en la fisiología respiratoria del fumador, ¿hay algo que les pueda, que ayude a mejorar la fisiología respiratoria después de dejar de fumar? O, ¿qué sugerirías? Bueno, número uno, como bien dices, dejar de fumar es lo mejor que pueden hacer en general para su salud, no solo por la parte respiratoria, sino por todo lo que Por los conversamos. infartos. Exacto. Ahí mucho lo que se ha visto es que a los 3 meses de haber dejado de fumar, la función respiratoria mejora. La cantidad de aire que logramos meter y sacar mejora. Eso tiene que ver porque normalmente en mis bronquios existen algo que les llamamos cilios, que son como unas vellosidades. Pelitos. Exacto, que lo que hacen es ayudarnos a movilizar la secreción. Y entonces el tabaco lo que hace es como inmovilizarlos, dejarlos paralizados, no permite que haya un acarreo adecuado de esas secreciones. Entonces, cuando dejo de fumar, esos cilios, esas pelitos, vellosidades, empiezan otra vez a funcionar y empiezan a movilizar esas secreciones. Entonces, el bronquio deja de tener esa obstrucción por las secreciones, claro. Y además de todos los mecanismos de inflamación empiezan a disminuir. Entonces, eso hace que la cantidad de aire que esa persona puede meter y sacar sea mejor, Claro. y también que la cantidad de oxígeno mejore también en esos pacientes. Entonces, a los 3 meses definitivamente vemos cambios importantes en función pulmonar. Eso es Ok, después de que dejan de fumar. exactamente. A los 3 meses ya. Y después, porque hay este mito de a los 6 meses ya se mejora casi todo y después a los 10 años disminuye la probabilidad de cáncer tanto y después a los 25 años. ¿Nos podrías platicar de eso, doctora? Sí. Eh, en la parte respiratoria son estos 3 meses de función pulmonar, pero de hecho tenemos resultados mucho mejores a corto plazo, por ejemplo, como la parte a nivel de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Prácticamente a las 24, 48 horas que yo dejo de fumar, la frecuencia cardíaca y la presión arterial tienden a normalizar. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestro cuerpo? Le tenemos que agradecer a nuestro cuerpo. Solamente a las 24 o 48 horas ya hay cambios. Dejen de fumar todos los que nos ven. Exacto. Entonces, el beneficio que tienen es prácticamente inmediato en general en el cuerpo. Y claro que se van sumando esos beneficios conforme más tiempo pase. ¿Ok? Entonces, estamos hablando más o menos estos 3 meses que ya voy a empezar a notar una diferencia. Al año empiezo a notar todavía más diferencias en la parte de la función pulmonar.
Y más o menos entre los 4 y los 6 meses, lo que notamos también es algunas cuestiones a nivel cardiovascular, la parte como tal de acondicionamiento, de mejorar ciertas condiciones para hacer actividad física. Y lo que vamos a ir notando es conforme pase este año, 2 años, es la disminución también de los riesgos que tengo, por ejemplo, de enfermedad coronaria aguda, ¿no? De estos problemas de infartos. Con la parte respiratoria, para los riesgos tanto de cáncer pulmonar como de POC, sí es un poco más. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exacto. Sí tardamos un poco más. Y eso es porque la vía de entrada, evidentemente, pues es la respiratoria y es la que tiene el contacto más importante con lo que me estoy inhalando. Entonces, en esa estamos hablando más o menos entre 10 y 15 años, Claro, para que se reduzca el riesgo. de forma similar a alguien que jamás fumó. Entonces, a veces los pacientes dicen: "No, pero pues de aquí a 10 años". En realidad no importa, o sea, no importa si tengo muchísimo tiempo fumando, o ya tengo 80 años fumando, o ya me diagnosticaron tal enfermedad, siempre va a ser mejor dejar de fumar, porque eso va a hacer que los riesgos vayan disminuyendo poco a poco. Pero además, algo muy importante es que, si yo dejo de fumar, el tratamiento que yo estoy recibiendo, sobre todo si ya tengo el diagnóstico de una enfermedad, va a tener mejor respuesta. Claro, porque entonces hay pacientes que dicen: "No, pues ya tengo cáncer, ya, se me vale, voy a seguir fumando". No, ¿no? Justo hay que dejar de fumar para que tengas un mejor resultado con el tratamiento que estás dando. Okey, doctor, entonces ya hablamos de la sintomatología del fumador, hablemos un poco del diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo qué se hace? ¿Qué puede un paciente que fuma cigarro, em, cuáles serían los estudios como gold estándar, así lo decimos los doctores, para diagnóstico de estas enfermedades que me platicaste? Por ejemplo, en EPOC, lo ideal sería, hacer un estudio que se llama espirometría, que es un estudio donde ponemos al paciente a soplar, meter y soplar todo el aire que pueda, y ese estudio lo que nos dice es cuánto aire logra movilizar y si los bronquios están obstruidos o no. Entonces, ese es el estudio básico. El de por excelencia. Exacto. Tenemos que hacer todos los que fumamos, ¿o cómo? Exacto. ¿Cada cuándo lo recomiendas? ¿Desde cuándo? No, idealmente aquellas personas entre 35 para arriba años, fumadores, ¿no? Que tienen el antecedente, por supuesto, de tabaquismo y, sobre todo también si hay síntomas. Entonces, si yo soy una persona que, pues, ya tengo algún tiempo fumando, ando con esa tos que ya no es como la normal, con esas secreciones, de repente, antes hacía algo de actividad física y la toleraba, y ahora ya es como: "Ay, Dios, ya no aguanto mucho". Entonces, como que, hay que irnos a hacer una espirometría, Okey. ¿no? Espirometría es Eh, lo primero que hay que hacer. exacto. Otro estudio básico en cuestión respiratoria es una radiografía de tórax, que en cualquier lado se puede hacer. Ya si encontramos alguna afectación, pues nos podremos ir a un estudio mucho más, especializado, como sería una tomografía de tórax. Y, precisamente, por todo lo que hemos estado comentando, al menos un electrocardiograma, medición de signos vitales en cuestión de tensión arterial y el que todos aprendimos, desgraciadamente, en la pandemia con el oxímetro de pulso, ¿no? De acuerdo. Okey, doctora. Y entonces, ya sabiendo esto, y esto que menciona la doctora es muy importante, porque tendemos a solamente pensar que el cigarro afecta a los pulmones y no, es algo totalmente integral, ¿no? Es realmente afecta todo lo que tenga que ver con arterias, con, pues, la parte de presión arterial, con la parte del corazón, endurece las arterias, las hace rígidas. Okey, doctora, entonces, pues, ahora sí, hablemos del vapeo. El vapeo es algo que llegó para quedarse. ¿Hace cuánto tiempo empezamos con el vapeo aquí en México? Bueno, el vapeo más o menos, de hecho, en el mundo más o menos empezó en 2001, 2005 e inició en China. Posteriormente ya se ha extendido a todo el mundo y más o menos en México estamos hablando de 2009, 2010, que empezaron ya como a tal a distribuirse los diferentes dispositivos. Cigarros electrónicos. Exactamente. Perdóname, pero hay algo muy interesante, digo, retomando un No, poco la parte de me gusta. lo de la historia. Em, digamos que, cuando se empieza a decir que el tabaco sí hace daño,
y que hay como publicaciones científicas y ya salen todas estas como regulaciones sanitarias, la industria lo que hace, la industria tabacalera lo que decide hacer es empezar a decir, bueno, pero ya le puse un filtro, porque antes el cigarro no tenía filtro. Es cierto, ¿no? Como los delicados. Exactamente. Y entonces le dice, bueno, ya tengo el filtro, Pero no. pero no. Pero le pone el filtro diciendo que el filtro lo que va a hacer es retener todas estas sustancias y entonces que ya no. Entonces, son estrategias que ha hecho la industria para mantener el mercado. Eso sí es algo que nos tiene que quedar súper claro. La industria tabacalera... Dale gorro si tiene filtro o no Sí, tiene claro. filtro. De hecho, lo que... Nada más para que no te quemen la boca. De hecho, uno de los problemas que hubo... fue que antes, cuando no había filtro, el principal cáncer pulmonar asociado con tabaco era el epidermoide, que tiene una distribución más central. Ahora, con el filtro, cambió la epidemiología a un tipo de cáncer que es el adenocarcinoma, que es más distal. Y eso es porque cuando nosotros utilizamos el filtro, la persona requiere hacer un esfuerzo mayor y las sustancias llegan a las zonas distales. No, bueno. Entonces, ese dato no me lo sabía. Sí. Es terrible. En realidad lo que ha Porque hecho... le echas más ganas. A ver, se me antojó un cigarro, qué horror. A ver, pésimo el cigarro, no fumen. Pero entonces le haces, entonces llega a más distales. Más distales, O sea, más distales, más abajo. El pulmón más abajo. Ok. Entonces cambió cómo se comportaba o cómo se expresaban ahora estos problemas. Los dos son malos. Los dos son malos. Los dos es cáncer y los dos son malos. Qué interesante. Y luego salió información de que evidentemente eso también hacía daño, el filtro no servía para eso. Y entonces dijeron, bueno, vamos a sacar los cigarros light, ¿no? O estos de mentol, ¿no? Picas y se siente como menta. Bueno, esos son ahora, es que la industria tabacalera tiene un marketing extraordinario, ¿no? Estos cigarros ahora que traen cápsulas de sabores es otro agregado que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar con el vapeo en cuestión de los sabores que se utilizan para atraer a nuevas generaciones más jóvenes, ¿no? Porque uno ve el cigarro electrónico y se ve, no está hecho para alguien de 50, 60, 70 años, sino está hecho como para gente más joven, ¿no? De acuerdo, o sea, no voy a decir lo que estoy pensando, pero muchos lo están pensando. Muy bien. Entonces, sí, la estrategia de mercadotecnia es clara hacia quién va dirigida. Entonces, cuando salieron lo de mentol, lo del cigarro light, etcétera, era con la idea de este hace menos daño. No, no, porque tiene menos. Entonces, lo único que se ha encontrado en todos esos estudios es que es mentira, que por eso puntualizaba eso de que no hay una dosis. ¿Qué es un cigarro light? En realidad lo que decían era que la cantidad de nicotina y la cantidad de sustancias o tóxicos que se agregan para estar manufacturando el tabaco está en menor cantidad. Entonces, eso fue más o menos en los 1990. Entonces, actualmente ya no están como tal comercializados o es muy raro tenerlos. Yo fumaba light. Entonces, ahí, digo, son como varias estrategias. Y ahora, inicialmente salió esta parte del cigarro electrónico enfocado, entre comillas, para ayudar a dejar de fumar. Exacto. Ahí es donde yo quería llegar. Ahí desde el principio yo quise llegar ahí a estos mitos que dije desde el principio. ¿Cuánta gente fuma vapeo para dejar de fumar? Fuma vape, o como le quieren decir, vapeador. Podría decir que, no sé, puedo decir que el 100% de los que fuman vape dicen es que es para no fumar tanto. Es para no fumar. Yo ya dejé de fumar. O sea, piensan que ya dejaron de fumar absolutamente y que ahora el vape es como un humo mágico que no les hace daño. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es falso, para empezar, ¿no? Eso sí es Total y absolutamente falso. Entonces, ahí sí tenemos que dejarlo bien claro. Inicialmente la idea era tener como este tipo de cigarro electrónico que suministraba nicotina para que la persona empezara a dejar de fumar y se suspendiera. Pero en realidad, dentro de los diferentes estudios serios que se han hecho, y aquí digo serios porque ha hecho mucho estos estudios de que sí funciona, pero lo ha hecho la misma industria. Es decir, es como si yo que vendo un producto... Soy juez y parte. Exacto. Entonces digo, si es el mejor y miren, aquí está mi estudio. Entonces,
cuando se han hecho estudios independientes se ha visto que eso no es cierto y que de hecho lo que sucede con esas personas es que terminan siendo fumadores duales, es decir, el del cigarro convencional y el del cigarro electrónico, y que la cantidad de nicotina que empiezan a adquirir es mayor. Por supuesto. De hecho, mi esposo era de este fumador que te digo, dejó de fumar y me conoció. Y yo empecé a fumar el vape. Yo lo conocí en 2009. Yo fumaba como cigarro electrónico de metal que le ponías un juguito asqueroso Ajá, sí. y lo fumabas y se te iba. Yo lo dejé por el asco, por eso dejé de fumar en general, porque, bueno, además de que me embaracé, pero pues dije, pues con esto es menos tabaco y mi esposo llevaba 6 años sin fumar o algo así. El momento en que él hizo la primera inhalación, se reactivaron los receptores y volvió a fumar 4 años más, ¿no? Imposible porque la gente que tiene activados estos receptores inmediatamente vuelven a sentir la adicción, ¿no? No es un asunto de, no, es que tiene menos y yo pongo, tiene 0.5 bueno, tienen ahí unos. Platícanos tú, ¿cómo se dividen, según esto, la cantidad de nicotina que tiene un vapeador? Bueno, uno de los temas ahí es que precisamente la regulación que tenemos en cuestión del cigarro electrónico no es una regulación tan estricta. Entonces, para empezar, la regulación que tenemos es que se prohíbe, ¿no? Esa es la regulación que tenemos hoy en día en nuestro país. Pero todos sabemos que Que sigue. en cualquier cualquier lugar los tienda venden. están Y ahí. ahora nada más fomentaron el mercado negro, ahora peor, no sabemos ni siquiera que estamos bueno, nunca sabemos, pero ahora peor. Y el tema es ese, que hay uno que puede tener 5% de nicotina y otro que puede tener 3%, o hay algunos que ni siquiera nos dicen cuánto tiene. Claro, Inclusive hay algunos, que esto es algo muy importante, que dice cero nicotina y cuando los analizan sí tiene nicotina. Y muchos adolescentes secundarias, inclusive se ha encontrado en algunos estudios que hemos hecho encuestas en primarias, sí. están consumiendo estos porque sabe súper rico, tienen un sabor delicioso de fresa, de mango, no sé qué. Hay algunos que hasta tienen sabor gansito. Es decir, hay una cantidad de sabores impresionantes. Pero a ver, incluso los sabores que ponen, doctora, tiene que generar inflamación pulmonar. No solamente, claro que pésimo la nicotina, pero también los saborizantes que inhalas, esos químicos, a fuerza nos tienen que generar una inflamación, o sea, tiene que activar el sistema inmunológico, ¿no? De hecho, hay varias enfermedades que se llaman neumonías, que generan eosinofílicas, neumonías que tiene que ver con estas reacciones al estar inhalando productos que no deberían de estar en el sistema respiratorio. La otra vez vi ya estamos de chisme, pero la otra vez vi que daban de regalo de primera comunión Sí, sí, vapeadores. sí, es una cosa terrible. ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, me parece ya todos, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? ¿A quién se le ocurre que eso pudiera ser un buen regalo, no? Nada, o sea, no, ni las palabras me salen de la estupidez, pero bueno, perdóname. No, tienes toda la razón. Por ejemplo, hay unos de mi primer vapeador. Sí, 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 es una cosa terrible. Y eso tiene que ver mucho con la falsa creencia de que no hacen daño. Entonces, por supuesto que hacen daño, tenga o no nicotina. Por supuesto que si tiene nicotina es todavía peor si este adolescente, este niño empieza a consumirlo, porque además el adolescente y el niño están apenas en todo este proceso. Claro, el neurodesarrollo, esa es la sociedad. Exactamente. Inmediatamente agarran la adicción y Exacto. de aquí a que se la quites. Entonces, eso genera además que tenga más probabilidad de tener adicciones a otro tipo de sustancias, que no se desarrolle de forma adecuada toda la parte frontal que tiene que ver con el juicio, con la parte de la impulsividad. Entonces, nos estamos metiendo en un problema que en 10 años, si de por sí ahorita con los problemas que nos genera el cigarro, no podemos, ahora con lo que va a generar el cigarro electrónico y en edades más tempranas, pues va a ser un reto. Porque a mí lo que me impresiona también, Doc, es que con el cigarro, no estoy diciendo que está bien, pero con el cigarro había un momento en que ya te lo acababas. O sea, lo apagas y ya sabías cuánto ya. sabías cuántos cigarros fumas. Lo preguntamos en la historia clínica. ¿Cuántos fumabas? No, pues 3, la gente sabía, ¿no? Ahora con el vapeador no saben,
¿no? Porque compran 5,000 inhalaciones, una cosa así sin. Sí, 5,000 puff, 10,000 Exacto, puff, 10. sí. Entonces, ahora tienes que preguntar, porque la gente se despierta y mientras casi, casi se baña, mientras va al baño, lo tienen todo el día lo tienen, y es un hábito continuo. Es como, yo no encuentro algo que sea equivalente, ni siquiera tomar agua, porque todo el tiempo lo tienen, están platicando, están incluso haciendo ejercicio, terminando, porque no lo sienten malo. No sienten que es algo que les hace daño. O sea, entonces, no sé qué podemos hacer tú y yo para hacerles ver a la gente que el vapeador genera neumonías y genera cáncer también porque Sí, tiene nicotina, adicción desde muy temprana edad. sí. ¿Qué más? Bueno, se ha relacionado con, son como un tipo de neumonías que le llamamos SIRA, que es una inflamación súper importante a nivel respiratorio que terminan las personas intubadas, ¿no? Con ventilación mecánica, traqueostomías, genera también, se ha relacionado con problemas de cáncer a nivel renal también, también cuestiones cardiovasculares por todos estos metales, porque también ese humo, porque se les dice vapor, pero no es un vapor, es un humo, también tiene metales, tiene prácticamente los mismos componentes que teníamos con el tabaco, pero ahora lo estoy consumiendo de una forma mucho más importante. Entonces, la cantidad de nicotina y de todas esas sustancias que se está administrando es súper Claro, es importante. una intoxicación por metales pesados continua. Exactamente. Y esto que acabas de decir me encanta porque no es vapor, perdón, pero es que la gente sí piensa que es vapor, que Sí. están, como con un cigarro de mentiras, de café, como no, son químicos que estás inhalando continuamente, ¿no? Alguna vez escuché una entrevista de alguien que decía: "Todo lo que huela, todo lo que genera olor es peligrosísimo para, pues, la fisiología respiratoria", ¿no? Sí. Platícanos un poquito de esto, porque es justo lo que tienen los vapeadores, ¿no? Tiene que ver mucho con el vehículo que contiene digamos, como el químico que hace que sepa o que huela. Y mucho de eso que lo contiene o que lo está como, es el vehículo es generalmente, por ejemplo, glicerina, y son sustancias que a nivel pulmonar, en realidad lo que generan es una inflamación terrible. Entonces, si yo estoy inhalando ese tipo de sustancias, pues entonces lo que va a suceder es que toda la parte de mis bronquios y mis alvéolos va a estar produciendo este tipo de células inflamatorias y entonces va a estar haciendo que la célula pues llegue a un punto en el que ya no pueda más y entonces generar este tipo de enfermedades, ¿no? Como las que hemos estado comentando. Es mucho más, digamos, como evidente cuando yo lo hago de forma directa, que sería el cigarro, el vape, etcétera, ¿no? Eh, y es un poco menos evidente, o el daño no es, digamos, tan, agudo o tan rápido, si yo lo estoy, digamos, como inhalando de forma más Indirecta, digital, exacto. claro. Pero de todos modos, si yo estoy de forma continua inhalando eso, vuelvo a insistir mucho en los espacios libres de humo, cualquier tipo de humo, porque, pues, puede ser que el que esté allá esté fumando y vivamos en la misma casa o trabajemos en el mismo lugar, y por cierto tiempo yo estoy inhale eso, y al final esas sustancias van a pasar, lo que hemos estado comentando de la inflamación, y me van a generar un problema de salud. Exacto. También lo que quería, platicar, que nos ilustraras con respecto a los fumadores pasivos. Los niños que ¿qué daño les puede hacer alguien que está fumando al lado de ellos todo el tiempo, ya sea vape o tabaco, ¿no? ¿Los fumadores pasivos tienen algún tipo de riesgo? Sí, de hecho, los que más riesgo tienen son los niños. Ahí, digamos, le podemos llamar humo de segunda mano y de tercera mano. El de segunda mano es el que imaginemos que yo estoy fumando y el humo que está saliendo del cigarro que se está quemando, más el humo que la persona como tal a la hora de exhalar está sacando. Entonces, todo eso contiene todas esas sustancias y lo que se ha visto en el caso de la parte de los niños es que cuando lo están inhalando, tienen más desarrollo de infecciones, sobre todo a nivel del sistema respiratorio superior, oído, nariz
y también tienen varios problemas, en el caso sobre todo de adultos, de desarrollo de POC y de cáncer pulmonar y enfermedades cardiovasculares. Eso está súper descrito y por eso es que se ha insistido mucho en evitar que la gente fume dentro de lugares cerrados, porque estamos favoreciendo, en el caso de los niños, todos estos problemas de infección, de crecimiento inclusive. Y en el caso, por ejemplo, del que decíamos de tercera mano, yo ya dejé de fumar, yo ya me fui, pero todo eso que yo exhalé, el humo que se quedó en esta mesa, se quedó acá. Entonces, los niños, sobre todo, por ejemplo, los que gatean o los que están apenas caminando, pues andan tocando absolutamente todo. Entonces, todo eso generalmente va al ojo, se absorbe a nivel de piel, va a la boca. Entonces, es una exposición que estamos generando en esos niños de forma continua. Entonces, es un grave problema porque, pues, quitar esas partículas del mobiliario, de todo eso, es súper difícil. Entonces, es una exposición que ellos van a Claro, tener porque ni por siquiera años. las ven ni saben, ¿no? Están estos videos de la pandemia de cuando platicábamos o tosíamos y Sí, jale. todo lo que sale. Ahí apenas la gente se empezó a dar cuenta de los fomitos, o sea, cuando hablo genero algún tipo, o sea, como que pensábamos que era como vivíamos en el vacío, ¿no? Qué interesante todo esto que cuentas, doctora. Me gustaría cerrar, si es posible, con un tema preventivo. ¿Qué podríamos hacer para todas estas personas? ¿Qué puedes decir tú como especialista, subespecialista en fisiología respiratoria? Si tú tuvieras enfrente a todos los fumadores de México, ¿qué les dirías? Bueno, lo primero sería, si hablamos como tal de los fumadores, es que tienen que dejar de fumar. Y eso es algo bien importante que nosotros como médicos o como cualquier profesional de la salud, es decirle a la persona que fuma, tienes que dejar de fumar. Y es empático, no es regañarlo porque tampoco funciona, ¿no? De acuerdo. Es No les podemos regañarlo. decir tienes que dejar de fumar, pero sí tienen que dejar de fumar. Pero podemos hacerlo de una forma empática, ¿sabes? O sea, Sí, sí. oye, fumo y uno luego nota como médico quién está como con más resistencia, pero si al paciente le queda claro que el médico le está diciendo que no está bien fumar, nos parecería a lo mejor algo lógico que pues sí, el paciente debe saber que tiene que dejar de fumar, pero no necesariamente. Entonces no debemos de suponer. Entonces puedo ser muy empática y tranquila, sin regañar, sin estar haciendo Por absolutamente supuesto. nada y decir, ¿sabes qué? Fran, tienes que dejar de fumar. Si ahorita no es el momento, cuando estés lista, hablamos. Pero que quede esa puerta abierta al paciente decir, ok, mi médico ya me dijo que pues, tengo que dejar de fumar y ya se les metió aquí, ¿sabes? O sea, ya quedó como, y cuando no, y cuando me decida, le preguntaré. Entonces la siguiente consulta probablemente, oye, ¿y cómo sería? ¿Cómo vas? Y ya ahí ganamos muchísimo. Y la otra es decirle que no importa el momento en que decida dejar de fumar, siempre va a ser lo mejor para su salud. En serio, tenemos pacientes que tienen 70 años y que han dejado de fumar y les mejora la calidad de vida Por supuesto. impresionante. Entonces, nunca pensemos que porque ya tengo muchísimo tiempo fumando o porque ya me diagnosticaron las miles de enfermedades, pues ya para qué. No, 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 al contrario, vamos a tener mayor beneficio para dejar de fumar. Entonces, yo creo que esos serían los dos puntos más importantes para aquellos que fuman. Nunca Decir es tarde para dejar de fumar. exactamente. Y a los que no fuman, que van muy bien, Muy bien, exacto. sigan así. Y en la parte del cigarro electrónico, cualquier producto de nicotina, incluyendo las bolsas de nicotina, porque cada vez son más populares ¿Cuáles entre son los. esas bolsas de nicotina? Si tú vas a una de estas tiendas de autoconveniencia, o ¿cómo le llaman? Bueno, sí, de estas que están en la esquina y venden el agua, todas estas. Sí, como misceláneas. Exacto. En cualquiera, tú entras y en la caja vas a ver unos cajitas de colores que parecen chicles, digo, para no decir marcas ni nada, y son unas bolsitas con sabores que tú las hueles y huelen rico. Y lo que se hacen son unas bolsitas que se colocan entre los dientes y se absorbe la nicotina. Órale. Sí. Entonces, se están utilizando mucho y también está esta falsa creencia de que eso me ayuda a dejar de fumar, o inclusive hay gente que no fuma y las usa.
Entonces, la absorción de la nicotina es muy, muy alta en ese tipo de productos. Entonces, da un pico de nicotina total y entonces hace que todos los receptores se llenen y entonces empiezan a generar más y más receptores, entonces la persona requiere más y requiere más y requiere más. Y hay una serie de evidencia de lesiones a nivel de todo lo que es la cavidad oral, incluyendo cáncer oral, con este tipo de productos. Entonces, eh, cualquier tipo de nicotina donde Sí, la que sea, ninguna es buena. exacto, entonces nos va a mantener ahí. Entonces, ahí sí, cualquier producto que nos haga consumir algo que antes no consumíamos, y más en el caso de los niños, de los adolescentes, que, sobre todo los padres, ¿no? Estar como muy atentos, porque ahora lo pides por las aplicaciones Sí, es una locura lo y les fácil, llega. la accesibilidad tan fácil que tienen ante estos dispositivos, ¿no? Entonces, estar como atentos porque, pues, el cigarro electrónico no huele mal, entonces, nunca te vas a dar cuenta que tu hijo está fumando porque, pues, huele rico y vas a decir: "Ah, se puso un desodorante", o lo que sea, ¿no? Algún aromatizante, Sí, etcétera. sandía. Entonces, estar súper al pendiente porque ya en la escuela, ya en cualquier lugar, los tienen y empiezan a consumir este tipo de sustancias. Y hay veces que te puedes dar cuenta, los pediatras sobre todo marcan algunos puntos en el que dices, de repente va bien en la escuela y de repente, pum, o de repente cambia mucho de amistades. Entonces, son como algunos cambios. Entonces, pudiera estar relacionado también con el consumo de estas sustancias por lo que hemos hablado del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, hay que estar súper atentos porque está con todo la administración, en este caso de nicotina, en edades muy tempranas. Pues, me parece que esto fue un podcast sumamente, ilustrador, me parece que fue un podcast que hay que no podcast, episodio, porque esto es un podcast siempre. Un episodio que, me parece importantísimo, ¿no? Es un tema de claro, de política, ¿no? De políticas públicas que ya lo han intentado hacer, prohibir, pero, pues, la verdad es, como tú dices, no lo han logrado. Pero todos los que están escuchando, sepan que lo que dijo la doctora es importantísimo, ¿no? No lo voy a volver a repetir, porque a mí me gusta volver a repetir y hablar siempre. Pero ya lo dijo la doctora, ya lo dijo la experta, la doctora Ireri Tirón. ¿Tirión? Ajá. Tyrion. Ella es especialista en neumología y tiene una alta especialidad en fisiología respiratoria, nadie como ella. Ella es, incluso, es la jefa de servicio de fisiología respiratoria del INER. Entonces, bueno, es alguien que realmente es, un portavoz de la materia, alguien que debemos de escuchar, alguien que nadie como ella, ¿no? Entonces, por favor, todos los que fuman, todos los que hacen vapeo, si ya lo van a hacer y lo siguen haciendo, no lo hagan, o si lo van a seguir haciendo, no lo hagan con niños al lado, no tengan tan siquiera esta conciencia. Les agradezco a todos por escucharnos y doctora, de verdad, te agradezco haber venido, habernos, dado todo tu experiencia, tu conocimiento. Me parece que es importantísimo este tema y me gustaría también volverte a invitar algún otro momento para platicar de otras cosas. Este episodio no se trató de las enfermedades específicas, a ver si en otro momento nos juntamos y nos platicas sobre, otros temas de neumología y de fisiología respiratoria que seguramente nos mantendrán tan al tanto como en estos temas. Les agradezco a todos habernos escuchado. No se pierdan el siguiente episodio de Connecting Docs. Aquí, puro doctor buenísimo, ¿eh? Les mando un abrazo. Bye, bye.